capacitación que va a quedar grabada, también luego va a ser subida a nuestra plataforma, a nuestro canal de la Escuela Judicial. De parte de la Escuela Judicial y de la Comisión de Familia, don Sergio, es un gusto tenerlo con nosotros, ¿verdad? Me complace, ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas actividades académicas y siempre es un placer. Por lo tanto, de momento me gustaría nada más repetir las reglas mínimas de etiqueta que ahí les estoy compartiendo para que todas y todos recuerden mantener las cámaras apagadas, el audio, esperar el momento idóneo para comentarios o consultas, que aquí aprovecho, don Sergio, y le pregunto, ¿usted prefiere que lo interrumpa o que las dejemos todas al final de su presentación? No, está bien que me interrumpan, no hay problema. Ok, entonces si surgieran, pues ahí vamos conforme al tema, de una vez formulando los comentarios y también las preguntas que puedan surgir, ¿verdad? Me permito presentar a don Sergio, permítame un momento. Don Sergio es magistrado en los tribunales chilenos. Permítame un momento, voy a dejar de compartir. Para poder hacer la presentación formal. Bueno, lo primero es Sergio Enríquez Galindo. Es abogado graduado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de Infancia, la Adolescencia y la Familia de la Universidad de Diego Portales, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad de Chile, diplomado en la Responsabilidad Penal de los Adolescentes, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como juez de letras de Quintero y desde el 17 de diciembre del 2021 a la fecha. Por supuesto que ha ejercido otros puestos además de este, ¿verdad? Como secretario del primer juzgado de letras de Quilpue, también juez suplente interino. Tiene varias publicaciones, entre esas la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y algunas publicaciones en revistas jurídicas. Tiene experiencia como docente de Derecho Procesal en la Universidad Mayor desde el 2022, Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Chile del 2010 al 2013. Esta es la calidad de profesional que tenemos en esta tarde, no solo profesional, sino de persona, así que agradezco muchísimo haya aceptado esta humilde invitación para conocer y así ponemos en contexto a las personas que hoy nos acompañan, pues compartir la experiencia de cambiar de un sistema, que es lo que vamos a tener nosotros a partir del 1 de octubre de este año 2024, ya nos acercamos a la hora cero, de un sistema escrito a un sistema oral por audiencias. Y don Sergio me corrige, pero este cambio sucedió en Chile desde el 2018. Por lo tanto, tiene algunos años ya en un sistema de oralidad. Sí, Correcto. o sea, en realidad desde 2006 ya cumplimos 18 años, el año pasado cumplimos la mayoría de edad del tribunal, digamos, de la reforma. Sí. Entonces, desde el 2006, imagínense, nos llevan varios años de recorrido. Y pues esta es la intención, don Sergio, que nos cuente este sistema de oralidad, las implicaciones, ¿verdad? Y todo lo que nos quiera contar y pues que nosotros tengamos que preguntarle también. Es claro que enero es un mes donde estamos ya de cara a esta entrada en vigencia y por lo tanto contar incluso con su apoyo va a ser fundamental. Muchísimas gracias nuevamente y es suyo el público y el escenario. Muchas gracias. Bueno,
en realidad desde octubre de 2005 que está vigente la reforma y ya el año pasado cumplimos 18 años de reforma de familia. Primero que todo quisiera agradecer la invitación, es un honor para mí estar acá, poder compartir con ustedes esta experiencia, ya si algo de algo sirve. Nunca está de más mirarlo cómo ha pasado, qué es lo que sucedió en otros países en sus procesos. El proceso de Chile no fue sencillo y conviene mirarlo con atención, no para que impedir que se cometan los mismos errores, al final las circunstancias son tan distintas, sino también para prevenir ciertas condiciones que se pueden dar y que pueden ser perjudiciales para la ciudadanía y para el sistema judicial en general. Yo no tengo una presentación PowerPoint, hice una presentación escrita que se la voy a mandar a la magistrada en cuanto terminemos la ponencia, la exposición, que viene con mucho más información además y con bibliografía. La verdad es que yo pienso que este tipo de información es más valiosa que el PowerPoint, porque al final la PowerPoint viene con alguna información bastante escueta, disgregada y sin fuente. Entonces, esto que les voy a mandar es más bien en un estilo paper o publicación, entonces viene con la bibliografía y viene con las citas respectivas para que puedan también acceder a los enlaces y toda la información que se quisieran profundizar. Bueno, la justicia de familia en Chile no está exenta de grandes obstáculos y dificultades, que tienen su origen en cuestiones presupuestarias, administrativas, también cuestiones ideológicas, prejuicios, resistencia al cambio, todo lo cual ha marcado su historia, la cual no ha sido sencilla. Esta reforma parte de la base de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Uno de estos derechos es el debido proceso. Y eso implica que hay que tener en cuenta su interés superior, el derecho a un abogado que lo represente, el derecho a ser oído, a expresar lo que siente, lo que piensa, el derecho a recurrir a las decisiones que no sean de su conveniencia, a que se le explique de manera adecuada cuáles son las razones por las cuales se adoptó una u otra decisión. Igualmente también para aquellos padres, madres, cuidadores o personas relacionadas con estos niños que también tienen derecho a un juez imparcial e independiente, a ser oídos, a recurrir, ¿cierto? Y todo esto en un procedimiento oral, sencillo y comprensible. Lo que sigue trataré entonces de dar un conjunto. Un momento, les pido un momento, por favor, Mayra. Te pido un momento, lo que pasa es que estoy de turno. Claro. Seguramente por el turno. No hay problema, puede apagar el micrófono y aquí esperamos. Muchas gracias. ¿Aló? Ya, muchas gracias por la comprensión. Estoy de turno, entonces me están llamando en mis tribunales de competencia común, así que también veo detenidos y otras materias. Muchísimas gracias, no se preocupe. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les decía entonces que todo esto tiene que ser en el marco de un procedimiento oral comprensible, sencillo,
Y lo que sigo voy a tratar de dar un marco de referencia a antecedentes de la reforma de familia. Voy a describir un conjunto de normas sustantivas y procedimentales que fueron cambiando el paradigma que fue pasando desde el menor de situación irregular al de protección integral de derechos, de la Convención de Derechos del Niño, y que ha avanzado con ya la última reforma, ya sería la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que sería un equivalente del Código de la Infancia, que en Chile no había. Y un proyecto de ley que efectivamente también ahora está en el Congreso para modificar la Ley 19.968, que es la que crea los tribunales de familia y regula su procedimiento, para adecuarla a esta Ley 21.430. Luego avanzaremos en lo que fue la experiencia del principio de autopostulación, entendido como la facultad de las personas de comparecer ante los tribunales de familia sin necesidad de estar patrocinado por un abogado, y veremos también luego la dinámica de audiencia a los tribunales, igualmente el Consejo Técnico y sus valiosos aportes a la resolución de conflictos. Respecto al antecedente de la reforma procesal de familia en Chile, esta reforma tiene su antecedente en los grandes pilares del rediseño institucional del sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado de Chile desde principios de los años 90, que es el año en que se ratifica la Convención, y que comprenden, entre otras, hay varias, la verdad, la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la ley que crea justamente los tribunales de familia, la ley que modifica los delitos sexuales, la nueva ley de filiación que termina con una categoría absolutamente arbitraria de hijos legítimos y ilegítimos, y los convierte a todos en hijos simplemente matrimonial y no matrimonial, pero todos iguales, por los mismos derechos. La reforma procesal penal, las leyes que crean el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, los tribunales de garantía, tribunales de juicio en lo penal. Las leyes que reforman ahora recientemente la tramitación también, las medidas cautelares en materia de alimentos, ya lo vamos a ver más adelante. La ley 21.057 que crea la entrevista videograbada para niños víctimas de delitos sexuales. La ley 21.430 que establece el sistema de garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y todo eso orgánica, la ley que crea el nuevo servicio de protección especializada, la ley 21.302 y la ley 21.527 que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil que está entrando en vigencia de manera progresiva. Hace poco, hace 1 o 2 días, entró en vigencia en su primera etapa. Estas reformas nacen por el evidente retraso de nuestro antiguo sistema judicial respecto a principios, garantías y derechos humanos que obligan al Estado desde que ratifica la Convención de Derechos del Niño y otras convenciones internacionales. Entre los atrasos o faltas más evidentes estaba la impune violación al debido proceso, ¿cierto? Que existían en los tribunales de menores previo a la reforma de los tribunales de familia, por lo menos en Chile, y que se inspiraba en los movimientos sociales de los años 20, tales como los salvadores del niño, escrito por Anthony Platt, y la policía de las familias que describe bien Jacques Doncelot, ¿ya? Un sistema donde el juez de menores actuaba de manera muy inquisitoria, donde los asistentes sociales operaban como una suerte de ojos del tribunal fuera del tribunal, con facultades de encierro, digamos, arbitrario, permanente, sin revisión, en dependencias del Sename, por tiempo indefinido, incluso hasta cumplir los 18 años de edad. Sin mayor revisión de la situación, por el solo hecho de estar en situación de pobreza o tener dificultad en el interior de la familia. Entonces, esta reforma apunta a ser coherente con la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? Y también de derechos también Antonio Cansado. Bueno, en cuanto a los fundamentos o razones de la creación de tribunales de familia, aquí tomo lo que nos proporciona la misma historia de la ley y la Biblioteca del Congreso Nacional en cuanto a los fundamentos. Estos tuvieron como razones
la concentración en una única jurisdicción especializada en todos los asuntos de familia, proporcionar a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones colaborativas, abordar conflictos familiares en su integridad, garantizar que el juez tenga un conocimiento directo e inmediato de los múltiples aspectos involucrados, con la asesoría del Consejo Técnico, garantizar que el juez tenga un conocimiento directo de todos los asuntos que conoce con procedimientos orales, flexibles y concentrados, otorgar mayor rapidez y eficiencia a la justicia de familia, mejor acceso y aumentar la oferta de justicia. En cuanto a las materias que resuelven los tribunales de familia, bueno, están en la ley, ya, pero algunas que voy a mencionar porque son muchas: adopción, autorización de salida del país, cuidado personal, relación directa y irregular, de aquí padre o madre que no vive con el niño, divorcio, determinación de la filiación, maltrato de niños, medidas de protección, violencia intrafamiliar, entre otras cuestiones de familia. Alimentos. El acceso a los tribunales de familia, actualmente cualquier persona puede acceder a los tribunales de familia presentando una petición, pero tiene que ser a través de un abogado. Cuando se implementa la reforma, eso no era así. Habían muchos trámites, muchas diligencias, juicios que se podrían realizar sin la asesoría de un abogado. ¿Ya? Ahora, en la actualidad se exige que concurran con abogados, ¿ya? Y cuando no lo hacen, muchas veces lo que hace un juez o jueza, incluso, o por ejemplo, si llega una de las partes con abogado y la otra no, a la audiencia me refiero, muchas veces suspenden la audiencia para que la parte que no vino con abogado pueda conseguirse uno a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que le brinda un abogado de manera gratuita en caso que no tenga recursos económicos, o bien que pueda pagarse uno con sus propios medios. Tribunales de familia hay en todas las comunas y regiones del país, ya a comunas o agrupaciones de comunas. ¿Ya? Sin embargo, también hay juzgados de letras como el mío, que son de competencia común, es decir, ven todas las materias penales, laborales, cobranzas, civiles, y también de familia entre esas materias. Respecto de la mediación familiar, este es un elemento que se incorporó también de manera obligatoria. Antes no existía, tampoco de manera tan marcada. Ahora hay procedimientos que exigen de manera esencial un requisito de admisibilidad, que la demanda se presente acompañando el debido comprobante de la mediación frustrada. Es decir, se intentó la mediación y se frustró, y por esa razón llegamos finalmente a juicio, a un procedimiento judicial. ¿Ya? Pero se debe haber pasado al menos por la mediación. Y hay casos, ¿cierto?, de mediación obligatoria y casos de mediación voluntaria. Las de mediación obligatoria son cuidado personal, régimen de relación directa y irregular o visitas, como también se le conoce, ¿cierto? En esos casos se requiere ir a mediación de manera previa. Y por supuesto, si se llega a un acuerdo con el mediador o mediadora, ahí termina el conflicto, digamos. Si no se llega a acuerdo, no hay posibilidad de un acuerdo, se va a juicio. Dentro de otros aspectos también que son relevantes a considerar de la situación de los tribunales de familia actualmente, es que con leyes recientes, la ley 21.389 y la 20.484, se modificaron sustantivamente el régimen de alimentos en Chile, creando una serie de medidas cautelares y de aseguramiento del pago de las pensiones de alimentos que incluyen no solo sanciones o medidas de apremio en caso de que se registren deudas de los alimentantes, tales como suspensión de la licencia de conducir, multas o arrestos, sino que además la investigación financiera en el sistema bancario para congelar y retener fondos y con ello pagar las deudas de alimentos. Y en caso de no ser suficiente, incluso acudir a los fondos previsionales de la administradora de fondos previsionales. Esta reforma ha significado un considerable aumento también de la carga de trabajo de los tribunales de familia y el fortalecimiento de unidades de cumplimiento para poder realizar las liquidaciones que mes a mes se deben emitir. ¿Ya? Con esto quiero decirles que los tribunales de familia tienen normalmente, seguramente les va a pasar a ustedes, les está pasando, y les va a pasar también en el futuro,
Normalmente sufren, en cuanto a su procedimiento, numerosas modificaciones que impactan de manera seria en cuanto a la carga de trabajo, ¿ya? Y eso es algo que hay que tener en cuenta de manera previa para no tener dificultades después en la implementación. Existe actualmente también otro proyecto de ley que va a modificar la ley de tribunales de familia y ayuda sola anticipada para adecuarla a la ley de garantía y protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Y eso es un proyecto que deberá salir próximamente y que va a incluir también el nombramiento de nuevos 116 nuevos jueces, si no me equivoco bien en la cifra, pero también una cifra similar de consejeros y consejeras técnicas para poder abordar, ¿cierto?, el mayor impacto que va a significar la aplicación de esta nueva ley de garantía y derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuál es, y podría decir yo, de mi experiencia en materia del principio de autopostulación? El 1 de octubre del 2005, yo ya les decía, comenzó a regir la ley 19.968 que crea los tribunales de familia en Chile. La implementación de los nuevos juzgados evidenció inmediato una serie de aspectos que debieron ser revisados y adoptar algunas reformas. La autopostulación fue uno de esos elementos que debieron cambiar. A mi juicio, la verdad es que la autopostulación no se trata de un principio propiamente tal, sino que más bien de una regla de procedimiento o regla procedimental que supone a la base un principio de acceso a la justicia, a la que todos tenemos derecho, ¿cierto? Pero que también entiende que debiéramos tener acceso sin la necesidad de un abogado, un letrado, para obtener de los tribunales las respuestas satisfactorias para gozar de nuestros derechos. Sin embargo, la experiencia en Chile nos demostró que la complejidad de los procedimientos y de los asuntos que se mantienen en tribunales de familia no permiten garantizar ese acceso a la justicia sin la asistencia de un profesional del derecho que le permita acceder al conocimiento y herramientas pertinentes para poder obtener la satisfacción de su pretensión. Esto no se trata de suponer que las personas no letradas son incompetentes o menospreciarlas o que no saben lo que hacen, sino que en realidad es reconocer que hay ciertas cuestiones jurídicas que requieren de ciertos conocimientos básicos sin los cuales o bien no se obtiene lo que se pretende o bien incluso se puede empeorar la situación. Demuestra un botón. Hace muy poco, como les decía, se implementaron reformas sustantivas, realmente de mucho impacto en materia de alimentos. ¿Qué pasó? Efectivamente, en Chile hay una deuda de pensión de alimentos enorme. Los padres, normalmente hombres, ¿cierto?, no están pagando la pensión de alimentos. Y entonces, al activarse estas reformas que permitían, pretenden asegurar el efectivo pago de la pensión de alimentos, ¿qué pasó? Muchas mujeres, muchos demandantes alimentarios que necesitan esta pensión de alimentos que se adeudan, pidieron que se activaran procedimientos especiales, ¿no?, para poder asegurar el pago. Pero lo pidieron en todas las causas que podrían haber tenido con esa otra persona. Entonces, si por ejemplo tuvieron causas de violencia intrafamiliar, ahí lo pidieron también. Si tuvieron causas por una autorización de salida del país, también lo pidieron ahí. Si tuvieron una causa de protección de derechos, también lo pidieron ahí. Entonces, claro, ¿dónde había que pedirlo? Había que pedirlo en la causa de alimentos, o en la causa de cumplimiento. Pero como pueden hacer peticiones, yo ya les voy a explicar el tema de la oficina judicial virtual, pueden hacer peticiones directamente, entonces nos llenamos de peticiones impertinentes que tuvieron que ser rechazadas porque en esa causa no habían alimentos. Entonces, claro, sin una guía adecuada, estas son las cosas que pasan y revientan el sistema, ¿no? Se revienta el sistema porque en el fondo colapsa con tantas... imagínense todo lo que llegaba y hay que rechazar porque en el fondo eso no tenía nada que ver con lo que se pedía. Afortunadamente se ha podido abordar, pero no es menor este asunto. La intención era buena, ¿cierto? Brindar a las personas acceso directo a los tribunales sin tener que pasar por la intermediación de abogados. Pero no resultó. Y esto nos recuerda un poco la frustración de Napoleón, ¿cierto?, con su Código Civil. O sea, el día 2, después de que salió su Código Civil, ya tenía 20 interpretaciones distintas para cada uno de esos artículos, ¿no?
Y la idea era que cada ciudadano pudiera ver un código civil y sin necesitar de abogados saber cuáles eran sus derechos. Bueno, no funcionó, está claro, ¿no? Y bueno, esto tampoco funciona en materia de familia. No al menos en cierto nivel y con ciertas complejidades. El colapso fue evidente en Chile, generándose interminables filas de personas que pedían cuestiones que finalmente no se podían satisfacer, bien porque las pedían mal, bien porque no pedían, o porque pedían cuestiones que no eran de la competencia de los tribunales, o porque no traían los documentos o requisitos necesarios para acceder a lo que solicitaban. Entonces, la solución a esta crisis de sistema pasó por una serie de reformas que implicaron establecer, por ejemplo, la mediación como un trámite obligatorio en ciertas materias, como ya les mencioné, la obligatoriedad de la asistencia letrada en la mayor parte de los trámites que debían realizarse por los tribunales. Ello sumado también al aumento de dotación de jueces, juezas, funcionarios judiciales, contribuyó a disminuir la presión y normalizar el servicio judicial. Pero estuvo bastante feo el asunto en algún momento. Y esto se materializó fundamentalmente con la ley 20.286 el 15 de septiembre de 2008, ¿ya? Dice que introdujo modificaciones orgánicas y de procedimiento muy relevantes. Entre las principales modificaciones que se hicieron fue aumentar la dotación de jueces y funcionarios administrativos, se reforzaron los juzgados de letras con competencia común y también en comunas más pequeñas, se crearon unidades de cumplimiento o ejecución para cada tribunal, se crearon los cargos de jefes de unidad de servicio en todos los juzgados del país, jefes de unidad de causa, o sea, unidades administrativas pertinentes para mejorar la gestión. Se hizo obligatoria la mediación en algunas causas, alimentos, cuidado personal, relación directa y regular. Se hace también obligatoria la mediación para ya lo mencioné, también la obligatoria la comparecencia de abogados, salvo que el juez lo exceptúe expresamente por motivos fundados o que se trate de un procedimiento especial que así lo permita, como la aplicación de medidas de protección. Efectivamente, no se necesita abogado para ir a un tribunal de familia y pedir una medida de protección por maltrato infantil, por ejemplo. Tampoco se necesita abogado para hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. Y también se establecieron nuevos filtros para la admisibilidad de denuncias, demandas y requerimientos. Se exigió también la escrituración de la demanda y de la contestación y la demanda reconvencional en el tribunal. ¿Cómo es la dinámica de las audiencias orales en la jurisdicción familiar chilena? Todos los procedimientos actualmente, salvo algunas excepciones, hay algunos procedimientos que son especiales, tienen algunas características, pero en general todos contemplan dos audiencias, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, que se caracterizan por ser orales y siempre con la presencia de un juez y las partes. Existen por lo menos 3 tipos de procedimientos y hay otros más que crean algunas leyes especiales. Por ejemplo, pero aquí está el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales de protección y de violencia intrafamiliar. Pero ahora recuerdo, por ejemplo, que también hay un procedimiento especial para la ley de identidad de género, para el cambio de sexo registral, por ejemplo, hay un procedimiento especial para niños entre 14 y 18 años que manifiesten su intención de cambiar su sexo registral por ley de identidad de género. Ahí se agrega una audiencia especial que se llama audiencia preliminar. Pero en general están estos procedimientos que tienen 2 audiencias, preparatoria y de juicio. A estas audiencias, una vez interpuesta la demanda, el juzgado tiene que fijar la primera audiencia o la preparatoria, notificando a las partes en el más breve plazo posible, y el demandado tiene que contestar la demanda con al menos 5 días de anticipación a la audiencia preparatoria. A la audiencia debe asistir el demandado, acompañado por su abogado. En ella las partes hacen una síntesis de la demanda, de la contestación. El juez resuelve sobre medidas cautelares. Y para ir entrando ya en la dinámica, les diría que cada audiencia parte primero con la individualización del juez, del tribunal. Partimos diciendo dónde estamos, qué fecha es, qué día es.
todo eso queda registrado en un audio, que es el registro oficial de las audiencias. Lo que está en audio es lo que se registra oficialmente. Se tomó la decisión política de que fuera el audio exclusivamente lo que se tenía que registrar por un tema tecnológico y también por economía, porque efectivamente también se podría haber registrado el video y el audio, pero me imagino que eso también habría sido mucho más oneroso. Así que por ahora y hasta el momento solamente se registra audio. Eso trae algunas consecuencias prácticas que vamos a ver más adelante. Entonces se indica, son las 3 de la tarde, viene el 19 de enero, damos inicio a esta audiencia que en estos juzgados de familia de Quintero. Dirige la audiencia y ahí se presenta el juez. Dirige la audiencia, el magistrado Sergio Enríquez, juez titular. ¿Ya? Luego le da la palabra a las partes para que se individualicen, a la demandante, al demandado, a sus apoderados. Se les pregunta a las partes sus nombres, domicilio, su ocupación, a los abogados que se individualicen y uno tiene que revisar si tienen poder en la causa para que puedan participar en la causa. Eso lo revisa uno en el sistema. Una vez que se ha ya realizado la individualización, en la audiencia preparatoria se procede a realizar la lectura breve, ¿cierto?, de la demanda y la contestación. Y pasado esa etapa, se llama a las partes a conciliación en las materias que son susceptibles de conciliación. No todas las materias son susceptibles de conciliación. Por ejemplo, violencia intrafamiliar no cabe en la conciliación ahí. Pero, por ejemplo, en materia de alimentos o relación directa y regular o cuidado personal, sí. Entonces, se puede llamar a la conciliación para ver si es posible llegar a un acuerdo. Si es posible llegar a un acuerdo, la causa termina con la conciliación, es un equivalente jurisdiccional, es decir, equivalente a la sentencia, y la causa termina ahí, ¿no? Y luego simplemente se controla su cumplimiento. En el caso de que se frustre la conciliación o no sea procedente, se pasa en la misma audiencia preparatoria a la siguiente etapa, que es la determinación del objeto del juicio y los hechos a aprobar. Si la causa, la demanda es por cuidado personal, el objeto del juicio será determinar cuál de los cuidadores, demandante o demandado, deberá tener cuidado personal. Y los hechos a aprobar son los que sean pertinentes conforme al caso en concreto. Ya, por ejemplo, efectividad de que el niño es hijo de las partes, efectividad de que el niño vive con la madre hace 5 años, efectividad de que el padre en realidad es alcohólico. En fin, todas las cosas que se aleguen en la demanda, en la contestación, tienen que estar de alguna manera reflejadas, ¿cierto?, en estos hechos. Además, hay algunas materias que exigen que se especifiquen ciertos hechos que no se pueden obviar. Por ejemplo, justamente en cuidado personal, hay un artículo del Código Civil 225-2 que establece cuáles son los elementos que el juez tendrá que tener a la vista para poder determinar el cuidado personal de un niño o niña adolescente e entregárselo a alguna persona. Entonces, evidentemente que en esta parte hay que considerarlo. En materia de alimentos también, por ejemplo, ahora la ley exige que entre los asuntos que se tiene que pronunciar el juez, tiene que pronunciar sobre el valor económico, ¿cierto?, de las labores de crianza de la persona que se queda al cuidado de los niños. Eso, la persona, normalmente una mujer, ya, que se queda al cuidado de los hijos, ese cuidado tiene un valor económico, tiene que ser de alguna manera cuantificado y por lo tanto tiene que estar en los hechos a probar, ¿no? Porque de algún antecedente tendrá que el juez o la jueza tomarse luego para poder definir ese valor. Así que hay cuestiones también legales que hay que tomar para poder definir los hechos a probar dependiendo de la materia. Fijados los hechos a probar, entonces se da la palabra a las partes para que ellos puedan decir cuáles son las pruebas que van a rendir, ¿cierto? Y que van a confirmar sus asertos, sus afirmaciones respecto de sus pretensiones. Lista de testigos, prueba confesional, peritajes, prueba documental, oficios, etc. Y finalmente, al finalizar la audiencia preparatoria, se cita a las partes a una audiencia de juicio. Antes de terminar la audiencia preparatoria, las partes pueden pedir también que se pueda debatir sobre medidas cautelares.
Es decir, medidas que se puedan adoptar para salvaguardar ciertos derechos antes de que, hasta que, digamos, se celebre la audiencia de juicio. Y entonces se puede pedir, no sé, medida cautelar que van desde el cuidado personal provisorio, es decir, que la tenga provisoriamente cuidado personal de un niño o cierta persona, un régimen de relación directa y regular provisorio, una pensión de alimentos provisoria, y incluso alguna provisión de celebrar actos y contratos sobre ciertos inmuebles, ciertos bienes. Dependiendo de la materia, ¿cierto? Se pueden pedir medidas cautelares y eso va a debatirse en esta etapa también. Por supuesto que también se pueden pedir medidas cautelares antes de la audiencia preparatoria, pero como estoy viendo la dinámica de la audiencia, les cuento, eso puede pasar y normalmente pasa. Normalmente pasa. En la audiencia preparatoria normalmente se piden medidas cautelares. ¿Ya? Luego pasamos a la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se tiene que rendir la prueba. Pero, ¿cómo comienza la audiencia? El juicio parte nuevamente con la individualización del juez. Tenemos que decir la hora, el día, el lugar, el tribunal en el que nos encontramos, el nombre completo del juez, si es titular, si es suplente, etc. Y además, darle la palabra nuevamente a las partes para que se individualicen nuevamente, porque todo esto queda registrado en audio, y entonces si alguien después escucha el audio sabe, entonces, ah, sí, en realidad vino tal persona, o no vino tal persona. ¿Ya? Un detalle también, al finalizar cada audiencia se levanta un acta de la audiencia, que es como una especie de resumen, pero esa acta no es una resolución judicial, es una especie de resumen de la audiencia donde se constatan quienes comparecieron, cuáles fueron los debates mayormente, pero no se profundiza mayormente en el tema y se consigna eso. ¿Ya? Bueno, una vez individualizadas las partes, se comienza a rendir la prueba. Aunque muchas veces las partes quieren volver a conversar para ver si ahora sí pueden llegar a un acuerdo. Uno de los principios de la reforma de tribunales de familia es que el juez siempre tiene que propender a generar acuerdos, soluciones colaborativas. Por lo tanto, si alguna de las partes dice, bueno, yo quisiera saber si podemos conversar un poco más para ver si podemos llegar a un acuerdo, hay que dar ese espacio. Ahora, supongamos que no lo piden, que el juez observa, la jueza observa que las posiciones están demasiado extremas, ¿cierto? Contrarias, o bien, celebrado este intento de llegar a un acuerdo, no se logra, entonces sigue con el procedimiento y con el juicio y se tiene que empezar a recibir la prueba. ¿Ya? Normalmente parte el demandante, ya con su prueba, y aquí hay varias cosas en materia de familia. Algunos jueces exigen que la prueba sea rendida en el mismo orden en que se ofreció y que consta en el acta de la audiencia preparatoria. Por ejemplo, si el abogado empezó con la prueba documental, bueno, empiece con eso. ¿Ya? Pero también habemos algunos, yo me incluyo, que entendemos que la prueba es de la parte. Entonces, en realidad, es materia de su estrategia, digamos, ¿qué le conviene más? Si presentar primero la testimonial, luego la documental o al revés, lo presentará en la manera que más le convenga conforme a sus pretensiones. Y bueno, la prueba documental se incorpora con la lectura de los documentos, esto es con una lectura resumida, donde se van indicando los elementos más relevantes, igualmente los oficios, todos los documentos, exhibición de documentos, que se le pida la contraria también, todo eso se va leyendo. Luego tenemos la denominada prueba viva, que son los testigos, ¿ya? También ellos declaran, se le hacen preguntas, un interrogatorio directo, después el contraexamen, a veces los jueces también podemos hacer preguntas aclaratorias, ¿ya? Igualmente la prueba confesional, que es una prueba de parte, donde se le pide que la contraparte se siente a contestar preguntas de la contraria, ¿ya? Y los peritajes, donde los peritos también tienen que contestar las preguntas con interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, pero además tienen que hacer una especie de resumen de lo que fue su peritaje, es decir, cuál fue la metodología utilizada y cómo llegaron las conclusiones que llegaron. Después de rendir la prueba, se le da a las partes para que hagan sus observaciones a la prueba, una suerte de clausura, alegatos de clausura, donde los abogados
van dando cuenta de la prueba y cómo esta prueba confirma sus acertos, ¿ya? Cada una de las partes. Si está un abogado del niño, también será la palabra al abogado del niño para que también diga lo pertinente, y finalmente será la palabra al consejo técnico para que dé su opinión. Y elementos que es muy importante porque la opinión del consejo técnico pesa mucho también en la decisión del juez o de la jueza. Luego, con todos estos elementos, el juez o la jueza tiene que dictar un veredicto, tiene que decir se acoge, rechaza la demanda o la acoge parcialmente, etcétera, y luego da una breve razón y luego fija una fecha para quinto día para la comunicación de la sentencia, que va a tener todos los argumentos de hecho, de derecho, ¿cierto?, para que puedan tenerla a la vista y recurrir si es que los temas pertinentes. ¿Cómo le puedo poner volumen a esto? Es una conferencia por Teams. ¿Perdón? ¿Perdón? Creo que se abrió el micrófono de la compañera. Le solicitaría que por favor lo desactive. Gracias, don Sergio. Sí, bueno, eso es para ir avanzando porque ya no sé cuánto tiempo tenemos, Mayra. En este momento llevamos 40 minutos. Ya. Sí, tal vez si me permitiera una pregunta, no veo todavía manitas levantadas, pero de esta dinámica que usted ahorita nos ha explicado sobre la audiencia preparatoria y la audiencia de prueba de manera tan detallada, ¿cuántas audiencias señalan en un día? Ya, buena pregunta. Mire, lo normal es que sea solo un día, ya, pero puede ser que sea una realidad parecida a la de Costa Rica. Tenemos tribunales que están desbordados, por así decirlo, ¿cierto?, con una gran demanda. Entonces, las agendas se van haciendo más cortas, se van en cuanto a la asignación de bloques de horas. Cada audiencia tiene un bloque de horas, de, por ejemplo, 15 minutos, un bloque es de 15 minutos. ¿Ya? Y entonces se le pueden dar 2 bloques, es decir, media hora, o 4 bloques. Entonces eso ya es 1 hora, ¿cierto? Dependiendo de la complejidad del caso, se le pueden asignar más o menos bloques. De repente uno ya tantea, ¿cierto? Ya sabe que van a llegar a un acuerdo, más o menos que es muy posible que lleguen a un acuerdo. Entonces se dan 2 bloques, porque en realidad con eso es suficiente para que puedan llegar a un acuerdo. ¿Ya? Pero si la cosa se ve muy complicada, hay casos que son muy complejos, con mucha prueba, hay que dar más bloques para poder ir avanzando. Y a veces no va a ser suficiente y va a tener que programar una continuación. La continuación tiene que ser en el más breve plazo posible. ¿Ya? ¿Qué nos dice la realidad? En muchos casos no se hace y se agenda para meses después, incluso una continuación. Eso hay que evitar hacerlo, eso no está bien, ¿ya? Eso es una disfunción, digamos, del sistema. ¿Ya? Lo normal debería ser que a lo sumo debería ser para la próxima semana, lo ideal sería que fuera incluso para el día siguiente, ¿ya? Pero a veces no se puede por un tema de agenda. Así que así se hace el tema de los tiempos. Hay otra manera de Eddie, también ahí. Sí, eso le iba a decir, tenemos la manita levantada de don Eddie. Don Eddie, tiene el uso de la palabra. Gracias, don Sergio, muchísimas gracias por sacar este espacio y compartir con nosotros. 2 preguntas muy concretas. Usted mencionó ahora que en el momento en que el juez se presenta ante las partes, le anuncia, dentro de otras cosas, si él es el juez titular o es el juez suplente. ¿Usted podría contarme cuál fue la razón o cuál es la relevancia de que la parte tenga conocimiento de esa circunstancia? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que usan, si es que está contemplado en la ley procesal, para resolver en audiencia el cuestionamiento de la competencia de manera subjetiva? Es decir, si de pronto el juez que está ahí es el primo del demandado y si en ese momento se cuestiona, ¿cómo lo están manejando en audiencia? Muchísimas gracias. Por favor, no, ningún problema. Respecto de lo primero, todos los jueces, suplentes, interinos, titulares, son jueces. Tienen las mismas características y la diferencia de ser suplente, titular o interino es más bien administrativa, ¿ya? Pero a veces es importante decirlo, porque supongamos que estamos frente a un caso que es complejo, que es largo, con mucha prueba,
Un juez suplente, normalmente las suplencias son cortas, por ejemplo, de 30 días. ¿Ya? Un juez, por ejemplo, suplente es porque hace las vacaciones de otro juez titular que está de vacaciones. Entonces, es complicado que un juez suplente tome un juicio largo si se ve que ese juicio se puede fraccionar por más tiempo del que va a ejercer su suplencia, porque la consecuencia de que no logre terminar ese juicio mientras dure su suplencia es que ese juicio se va a anular. ¿Por qué? Porque los juicios en el marco de la oralidad deben ser siempre ante el mismo juez o jueza desde inicio hasta su fin. Entonces, ahí es importante decirlo. Oiga, cuidado, soy juez suplente, no sé qué hicieron. Ahí en el fondo es la invitación a reprogramar. ¿Por qué no esperan mejor al juez titular que llegue? Porque tengan más tranquilidad de que este juicio se va a terminar bien, ¿no? Ahora, pero no tiene otra, en realidad, otra connotación. Todos los jueces son jueces, así es, y ejercen jurisdicción. Respecto de lo segundo, se hace oralmente. Efectivamente, si por ejemplo alguien, aquí tenemos las causales de implicancia y recusación, ¿ya? Sería una causal de implicancia, por ejemplo, usted es pariente, cercano, amigo, tiene una amistad íntima con esta persona, ¿ya? O, por ejemplo, usted se pronunció sobre este tema, ahora que las redes sociales están muy en boga, ¿no? Entonces, un juez sale por ahí hablando, a este gallo hay que meterlo en la cárcel, resulta que ese gallo llega a su tribunal, ya. Entonces, claro, usted ya dijo pues, que usted no tiene una buena impresión de esta persona, o sea, adelantó juicio, de alguna manera se adelantó una posición. Bueno, todo eso se hace en audiencia, efectivamente, se pide así. La parte levanta la mano y dice, señoría, quiero incidentar para pedir que usted se inhabilite a seguir conociendo la incompetencia subjetiva, ¿cierto? Porque usted haya manifestado una oposición, porque usted es amigo de, porque usted es pariente de, etcétera, porque usted tiene una relación, porque, en fin. ¿Ah? Entonces, eso se alega de manera oral. También, todos los incidentes se manejan de manera oral. Luego, Don Sergio, aprovechamos, ajá, perdón, dígame, me avisa porque hay una consulta en el chat, entonces no sé si ya terminó la idea o hacemos la consulta de la licenciada Caro. Ahí terminé la idea, pero lo que quería simplemente era cerrar con un par de temas porque veo que no nos queda mucho tiempo. Bueno, pero en todo caso el texto es bastante más completo. Okay. Que es el tema de lo que ha pasado con el tema telemático, con el tema del Teams, ¿cierto? Audiencias por Teams, nosotros las hacemos por Zoom, ¿ya? Y lo que ha significado. Porque cuando comenzó la reforma de los tribunales de familia, y se empezó a aplicar el principio de la oralidad, esto se entendió naturalmente como que esto significa que los abogados tienen que hablar en la sala del tribunal. Y para eso se construyeron tribunales que tienen salas donde hay un espacio para los abogados demandantes, demandados, para el consejo técnico, para el estrado, para el juez, un espacio físico adecuado para que la oralidad se materialice de esa manera. Pero después de la pandemia, lo que tuvimos fue una avalancha, ¿cierto?, tecnológica que nos permitió, por ejemplo, hacer audiencias por Zoom, audiencias telemáticas. Además, nosotros tenemos algo que se llama la Oficina Judicial Virtual, que es una plataforma que permite presentar escritos, ¿cierto?, presentaciones escritas sin necesidad de ir al tribunal, ¿cierto? Entonces, todo eso fue un cambio radical de lo que significa la oralidad. Y todavía estamos debatiendo mucho sobre eso, ¿no? Pero tenemos una ley, ya tenemos ley en Chile, que permite que los abogados y abogadas puedan, incluso las partes, ausentarse físicamente y conectarse, ¿no?, a la audiencia por plataforma. Y se ha entendido que igualmente se ejerce la oralidad. Lo único que hasta el momento está prohibido, y yo diría que por ahora, porque este es un debate, esto está todavía, ¿cierto?, debatiéndose. Lo que está prohibido y que se exige que vaya al tribunal son las declaraciones de la prueba viva, o sea, las declaraciones testimoniales, los peritos y las confesionales. Eso se exige que se vaya al tribunal. No puede conectarse, ¿ya? Pero todo lo demás se puede hacer. Está permitido por la ley, una norma, ahí en el documento se lo doy con más detalle. Y esto ha traído como consecuencia que hay que mirar
todo la oralidad también desde el metaverso, ¿cierto? Desde lo que significa la conexión por plataforma, etcétera, porque estamos acostumbrados a que nosotros nos sentimos con ciertas competencias tecnológicas para poder hacerlo, pero hay personas por ejemplo, con discapacidad que tienen dificultades para hacerlo y hay que tomarlo en cuenta para garantizar su acceso a la justicia. Y otros elementos también que hay que considerar para que esto no frustre el acceso a la justicia en una suerte de invisibilización de la diversidad, de que todos somos distintos y necesitamos un acercamiento distinto a la justicia. Entonces, eso también ha impactado en lo que significa la oralidad y el desarrollo de las audiencias. Hay también cuestiones súper anecdóticas, como todo se registra en audio. No sé, pues alguien, como estamos ahora, se conectan de la casa, se escuchan cosas raras, ¿cierto? Entonces, o se ven cosas que no se tenían que ver, ya, o no deberían haberse visto. Y efectivamente eso ha impactado también en la dinámica de los tribunales. Yo, para cerrar nomás, decir, el Consejo Técnico y otros actores que me quedo ahí pendiente. El Consejo Técnico es muy valioso. Ustedes no tienen esa figura, yo lo sé, me lo han contado. Van a tener una figura más bien cercana a los peritajes, una suerte de centro de peritaje, por lo que entendí. Pero la idea del Consejo Técnico, de los peritajes, de estos auxiliares que podrían tener ustedes también, es entender que los tribunales de familia abordan sistemas complejos que no pueden ser abordados únicamente desde la perspectiva jurídica. No resulta eso. Es necesario tener una mirada psicosocial, una mirada interdisciplinaria que nos permita llegar a soluciones complejas a problemas complejos. Y para eso van a necesitar ese auxilio. Nosotros tenemos el Consejo Técnico y para nosotros es una gran ayuda, fundamental. Y ir concluyendo para ir pasando a las preguntas que quedan pendientes, simplemente avanzar hacia un seguimiento, hacia una reforma de familia que se rija por el principio de la oralidad y la inmediación implica el cambio de un paradigma que no será fácil de superar. Estos cambios son complicados porque los paradigmas pretéritos se parecen a viejos buques de mar, digamos, que siguen avanzando a pesar de que se les ha apagado el motor, simplemente por inercia. Es esperable que un cambio de esta magnitud que enfrentará Costa Rica próximamente presente resistencia y complicaciones debido al cambio de mirada que exige celebrar procesos oralmente. Si a ello se le suma también la capacidad de las partes para comparecer sin asesoría de un abogado para realizar sus trámites, el desafío es todavía mayor. Y si bien no necesariamente experimentarán los mismos problemas que tuvieron los tribunales de familia chilenos, no está de más tenerlos en cuenta como experiencia para anticiparse y corregir lo que sea necesario para evitar colapsos de tribunales. Sin embargo, y sin perjuicio de que la oralidad se viene a instalar como algo ya incuestionable, la forma o modalidad en que se verifica esta oralidad sí está en cuestión, pues pasamos de un sistema que exigía la presencialidad unida en las salas de audiencia de los tribunales a uno que permite la comparecencia por vía remota, por vía telemática, para la mayor parte de los trámites y diligencias del procedimiento. Es necesario adoptar entonces numerosas prevenciones para impedir discriminaciones al ejercer la oralidad en el procedimiento de familia, tomar en cuenta desde un comienzo las especiales adecuaciones que deban realizarse para personas con discapacidad, por ejemplo, pero también considerar a las personas que por su etnia o condición de migrante requieran de intérpretes o especial sensibilidad en el abordaje intercultural y de esta manera asegurar la igualdad ante la ley. Le agradezco nuevamente esta instancia y quedo, por supuesto, a vuestra disposición para todo lo que se requiera. Y allí teníamos una pregunta, Mayra. Sí, correcto. Vamos con las preguntas. La pregunta era de la licenciada Carol Vindas. Dice, buenas tardes, ¿sería posible que nos describa superficialmente, al menos, las dinámicas para llevar a cabo las audiencias de manera remota a través de Teams o Zoom? ¿Y cómo le han resultado esa experiencia? Ya se refirió usted un poco, ¿verdad? No sé si quiere ampliar. Sí, mire, al igual que ahora, por ejemplo, cuando hacemos esta conferencia remota, se tienen que hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo me comuniqué con Mayra por WhatsApp. Le dije, Mayra, estoy listo, me voy a conectar. Mayra me dice, ok, fin. Me mandó el enlace antes, ¿cierto?
me conecté, no hubo problema, luego me conecto, hablo con Mayra, le digo, hola, me escuchan, etc. Ya, estas cosas también se hacen en audiencia, es decir, en la audiencia telemática, la resolución que cita a las partes debe indicar con claridad todos los datos de conexión. ¿Cuál es el enlace de conexión? ¿Cuál es el ID de la conexión? ¿Cuál es la clave de conexión? Si es que tiene ID y clave. En Zoom funciona así, por ejemplo, ¿ya? Luego se conectan normalmente antes de que se inicie el juicio y los atiende un funcionario que les pregunta, ¿y usted quién es? Yo soy Juanito, a ver, ya, muéstrame su cédula de identidad, su DNI, ya, su carnet, lo muestra a la cámara. Ah, ya, sí, perfecto. ¿Usted es quien dice ser? Listo. Ya, y así con todo, entonces recién cuando verifica el audio, ya, ¿usted me escucha bien? Sí, perfecto. No, se ve la cámara, se ve todo perfecto. Los deja en una sala de espera y luego entra el juez o jueza y le dice, ya magistrado, le dicen, están todos conectados, ya verifican las identidades, ya presentaron su cédula, etc. Está todo ok, funciona el audio, funciona el video, perfecto. Se conectan, ¿no? No puedo negarles que no han habido problemas, es decir, hay gente que se cae la conexión, se le cae el internet, se desconecta, de repente como que nadie los escucha, y bueno, ahí todo eso hay que abordarlo, ¿cómo se aborda jurídicamente? Como si fuera un incidente, o sea, como decir, bueno, hay un entorpecimiento, como cuando me pasó ahora que me llamaron, ¿cierto? Digo, a ver, esperemos un momento. Uno como juez también tiene que ir dirigiendo, a ver, se cayó la parte demandante, esperemos un momento. Normalmente también los funcionarios le piden el número de teléfono o WhatsApp a los abogados o a las partes incluso, para que en caso de que haya algún problema se puedan comunicar rápidamente y preguntarles qué pasó y si se pueden volver a conectar. Hay veces en que ya no funciona nada y van a tener que reprogramar la audiencia, ¿ya? Pero en general se sale adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? En algunos casos en que cuando las condiciones tecnológicas no son las mejores para el público que se conecta, ¿ya? Y su comparecencia es muy relevante, esto ha significado un retraso de las audiencias en cuanto a que se extienden por más tiempo del que antes se extendían presencialmente, ¿ya? Es decir, por esto de andar viendo que se conecten, que lo escucho, que no lo entiendo, etcétera, que repita, etcétera, se demoran más la audiencia, toman más tiempo. Pero como contrapartida, la gente por Zoom o por Teams comparece más, mucho más, que cuando se le cita presencialmente al tribunal. Normalmente, mucha gente que se le cita al tribunal no llega. Y la audiencia se cae, no se celebra porque no llegó la gente, ¿ya? En cambio, cuando es por telemático, en general la gente se conecta y concurre y la audiencia se hace. No sé si ahí pude ayudar un poco con el tema de esta oralidad telemática. La licenciada Carol, quien hizo la consulta, tiene la manita levantada. Vamos a escucharla, su aporte también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Gusto de saludarlo. Gracias. El año pasado hicimos algunas experiencias con los tribunales chilenos y fueron sumamente enriquecedoras en un grupo que teníamos de estudio. Y recuerdo que una de las particularidades era que las personas se conectaban, por ejemplo, cuando iban en el bus, ¿verdad? Recuerdo una muchacha que iba a una audiencia de paternidad y ella iba con su celular en el bus, llevando a cabo, sí, llevando a cabo toda la dinámica. Y recuerdo también que había muchísima afluencia de las partes, o sea, todo el mundo llegaba a las audiencias por la facilidad que esto representaba. Por supuesto que tenían ustedes una plataforma muy robusta y tenían también mucho apoyo. Me acuerdo que previamente se había establecido la conexión con una persona, lo que nosotros llamaríamos un técnico judicial, que inclusive estaba con la trabajadora o el trabajador social y prestaban esta colaboración. Pero aparte del tema de esta logística, a mí me pareció sumamente práctico y me pareció muy interesante que se pudiera hacer vía remota. La mayoría de las audiencias, recuerdo que por eso eran tantas, porque hacían, con la jueza que nosotras estuvimos, hacían por lo menos 6 durante la mañana y todas salía de una, entraba la otra, salía una, entraba la otra, y todas eran de manera
remota a través de estas herramientas telemáticas. Entonces, no sé si ustedes tendrían un protocolo ya por escrito o algo que lo llevaban a cabo, que abusando de su confianza y de su experiencia, tal vez eventualmente nos lo podría compartir para que nosotros pudiéramos darle una revisión y capaz que emulamos algunas prácticas que pudiesen ser favorables también para el ejercicio nuestro y así no sentir la agenda tan recargada como podríamos tenerla en algún momento. Muchas gracias. Gracias, Carol. Ya, voy a tratar de ver si puedo conseguir algún tipo de protocolo. No tengo claridad si existe algo como eso, como protocolo a nivel general, ¿ya? No lo he visto. Me parece que cada tribunal tenía como su propia forma de hacer este tema. Hay, por supuesto, una ley, pero tampoco te da como un paso a paso, ¿ya? En todo caso, el documento que les voy a mandar viene con mucha más información. Y las cosas que tienen que tener como, claro, unas cosas, evidentemente fuimos aprendiendo en el camino. Este tema de que hay gente que se conectaba en el bus, bueno, había gente que se conectaba manejando un vehículo. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es prohibir eso. O sea, usted no se puede conectar si está manejando un vehículo. Y cuando nosotros veíamos que hay alguien que estaba sentado en el lado del conductor, le decíamos, está manejando, pues si está manejando, lo sacamos inmediatamente, no puede seguir. Porque además de ser una falta de tránsito, ¿cierto? Era muy peligroso que esté conduciendo y asistiendo a una audiencia, ¿no? Muy peligroso. Así que son cosas que se tienen que ir definiendo también. Ciertas cosas de formalidad. Ya cae de repente en el tema de lo cómico, pero gente que estaba acostada en la cama, sin polera, digamos, y otras cosas también que no teníamos que haber visto, ¿no? Cosas más de que dan pudor, ¿cierto? Pero que efectivamente pasaban. Entonces uno tenía que decir, mire señor, mire, esto es una audiencia, esto es formal, si que vaya a un lugar, búsquese una mesa, un lugar, póngase algo para que lo podamos ver. Claro, y eso pasaba, efectivamente pasa, entonces hay que ir orientándolo. Yo creo que el futuro, por ahora, es lo híbrido, que es lo que nos está pasando a nosotros en Chile. O sea, yo estoy yendo al tribunal presencialmente, celebro mi audiencia en el tribunal, pero hay gente que va al tribunal presencialmente y otra que está conectada y la vemos en una pantalla. Y eso es muy frecuente. Estamos con eso híbrido. A ustedes yo creo que les puede pasar algo similar, bueno, dependiendo de si se dan esas condiciones. Esta hibridez, y esa hibridez de repente complica las cosas también. No es lo mismo estar presencial en el tribunal que estar conectado. Las dinámicas son distintas y lo híbrido es complejo de manejar. No sé si hay más preguntas también. Bueno, esta es la oportunidad para los compañeros y compañeras que puedan o levantar la manita o bien incluso escribir en el chat. Mientras planean su intervención, me llamó mucho la atención en su exposición, Sergio, que nos hablaba en cuanto al reclamo de alimentos, la posibilidad de retener fondos, pero habló de un fondo provisorio. No sé si le entendí bien la palabra. No sé si ese fondo es como el fondo de jubilación. Sí, no, desde el fondo previsional, claro. Sí, efectivamente, bueno, eso es un tema para otra charla, es una tremenda reforma esa del alimento, pero que permite incluso, en el caso de que ya no hayan fondos en banco, no hayan cuentas, no haya nada donde tomar para pagar deudas que son millonarias a veces. Se puede acudir a lo que está en los fondos previsionales de la administradora de fondos de pensiones. Entonces, pero esa es como la última salida, porque evidentemente eso afecta los derechos previsionales y también en el futuro esa persona a quien se le quitan fondos previsionales va a tener menos fondos sobre los cuales hacer valer su jubilación. Eso va a rebotar a la misma persona, ¿cierto? A la misma familia, al Estado. Sí, eso es así, pero efectivamente nuestra legislación lo permite ahora y eso ha repercutido en una carga mucho más grande de trabajo para los tribunales. Muy bien. Y tal vez otra pregunta, ¿nos pudiera explicar sobre el abogado del niño que usted refirió que incluso tenía posibilidad de hacer conclusiones?
¿verdad? Entonces, ¿quién paga ese abogado del niño? ¿De dónde sale? ¿Es un tipo de defensor público? El abogado del niño es una institución que aquí en Chile todavía se llama curador ad litem, pero hay una reforma para que se empiece a llamar abogado del niño. Corresponde a un servicio público, efectivamente, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial, que son 2 programas. Uno se llama el programa Mi Abogado, que corresponde a abogados que facilita el Estado para defender a los niños de los casos más graves. Normalmente casos de niños que están, por ejemplo, internados en residencia, ¿ya? O niños, bueno, situaciones muy, muy complejas. Tienen equipos psicosociales también que lo apoyan. Y ver los casos más complejos. Luego tenemos el programa La Niñez se Defiende, que es un programa de abogados también que van para los otros casos, digamos que no tendrían esta complejidad o esta gravedad, pero que también requieren de representación letrada. Y estos abogados son absolutamente independientes y no representan a los padres. Ellos pueden pedir prueba, ellos pueden recurrir, ellos pueden accionar en sede de familia, en sede penal, pueden ir a la Corte de Apelaciones. Tienen todas las herramientas que tiene cualquier abogado de cualquier parte. Se pueden oponer a lo que pida, a lo que decrete el juez, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto son realmente una asesoría letrada independiente para los niños. Sí, eso es una figura que no es muy antigua, debo decirlo. O sea, yo hace un par de años atrás escribí una columna que decía, la publiqué en un medio electrónico que decía los niños al final de la fila no tienen representación jurídica, nadie los defiende, etc. Efectivamente, el Estado ha hecho un esfuerzo importante, muy importante para proveer de asistencia letrada, y además, no solo eso, sino que la ley 21.430 de garantía estableció el derecho de los niños a una asistencia letrada. ¿Ya? Y es más, también modifica la ley 19.968, una última modificación, el artículo 18, y dice que si el abogado falta, este abogado del niño falta en un procedimiento de protección de derechos o de violencia intrafamiliar, el procedimiento es nulo. Por lo tanto, su asistencia es obligatoria. Bueno, y nos pasa que de repente el abogado por ABC razón no llegó y tenemos que reprogramar, porque si no el procedimiento es nulo. Bueno, eso es muy raro igual, no, muy raro. Pero así de importante es, y está instalado hace poco tiempo. Yo creo que debe tener un año, el programa La Niñez se Defiende debe tener un año, claro. Tenemos un comentario. Sí, claro. Muy buenas tardes. ¿El abogado del niño participa en asuntos de pensiones alimentarias? No, podrían. En realidad sus orientaciones uno podría decir que sí podrían, pero el artículo 18 de la ley 19.968, que establece este requisito de validez, solamente dice que es requisito de validez la presencia del abogado del niño en causas de protección de derechos, o sea, por vulneración grave de derechos, y en causas de violencia intrafamiliar. En el resto de los casos no están participando, además que por un tema de capacidad, es decir, no tendrían la capacidad para poder abordar tanto, sería por supuesto ideal que participaran en todos los casos. Hay veces que se meten en algunos casos contenciosos, ¿ya? Pero en general no lo hacen. Hay veces que los jueces lo ordenamos también, cuando vemos que el caso es complejo, aun cuando sea una materia que no es de protección, pero vemos que esta cosa es media compleja, lo pedimos. Tal vez otra pregunta, don Sergio. El consejo técnico, que usted incluso nos refería, que también hace conclusiones, ¿es distinta a la pericia? Sí, absolutamente. Sí. ¿Y está conformado por qué tipo de profesiones? Sí. Bueno, el consejo técnico, yo les voy a dar, bueno, aparte de la presentación que está escrita acá, les voy a dar unos papers que he escrito. Uno de ellos es sobre el consejo técnico, ¿ya? Y el consejo técnico es una figura absolutamente rara, una rara avis, así no tiene ninguna comparación con nada. Lo más que se le puede parecer, que ustedes pudieran así como entender que se parece, es la figura del amicus curiae. No sé si les suena el amicus curiae, que es una especie de, como, que pasa, en la Corte Interamericana usa eso, el amicus curiae, como de una institución asesora y da su opinión experta sobre algo. ¿Ya? Eso es un consejero, da su opinión.
La naturaleza jurídica de la opinión también es muy sui generis. No es una resolución judicial, no es un peritaje, ¿ya? No es un informe, es una opinión. Ahora, esa opinión es importante porque se da al final, entonces pesa mucho, ¿no? Pesa mucho. La hace un consejero técnico o consejera técnico que puede ser trabajador social o psicólogo, ¿ya? Ahora, la labor del consejo técnico no se circunscribe a la experticia de psicólogo o trabajador social. O sea, no es que el psicólogo haga algo de psicología o el trabajador social haga algo de trabajo social, sino que hacen lo que la ley les indica en cuanto a dar su opinión técnica desde su ámbito de experticia, claramente, en cuanto a un caso concreto. ¿Ya? Ahí les voy a mandar en todo caso artículos que van a tener ahí mucho más extenso con bibliografía y con todo. ¿Sí? Claro, y si fuese posible incluir el artículo que escribió sobre el abogado del niño hace unos años, pues nos gustaría también leerlo. Nos Sí, pregunta, perdón. No, sí, por supuesto, le decía, sí parece que hubo un problema de conexión, pero estamos acá, sí. Okay. Pregunta la licenciada Nasira, en materia alimentaria, ¿de qué forma participa la persona menor de edad en las audiencias o en términos generales en el proceso? Bueno, en general, en cualquier procedimiento, si el niño quiere participar, debe ser oído, en cualquiera, aunque sea de alimento, lo que sea. Hay causas, no sé, autorización para enajenar bienes, para autorización, pues el niño heredó una casa, por ejemplo, ya heredó una casa por herencia, y la mamá quiere vender la casa, porque con ese dinero quiere, no sé, pagarle educación al niño, tener una casa mejor, etcétera. Si el niño quiere opinar sobre eso, debe ser escuchado. Así que en todo procedimiento en que el niño pide ser escuchado, debe ser escuchado, ¿ya? Ahora, normalmente en estos procedimientos de alimentos, etcétera, sobre todo cuando son niños muy pequeños, no hay una instancia en donde expresen su opinión, ¿ya? Pero es porque bien no quieren, porque no les interesa, o porque son muy pequeñitos y es difícil en estas materias que digan lo que piensan sobre algo tan abstracto como el tema de la pensión de alimentos. Pero de darse la oportunidad en que ellos quieran ser escuchados, deben ser escuchados. Y se debe dar la oportunidad incluso en una audiencia especial, si es necesario. Aprovechando la pregunta de la licenciada Nasira, ¿tienen para accionar las personas menores de edad en la justicia chilena? ¿Alguna edad mínima? No hay una edad mínima. No. Todos los niños y niñas, cualquiera sea su edad, pueden expresar su opinión. Y es el Estado y los funcionarios del Estado los que tenemos que adecuarnos a las especiales condiciones y características de la etapa evolutiva de ese niño o niña que quiere expresar su opinión. Entendiendo que la opinión no es simplemente decir qué es lo que quieran o no quieran, es también conocer cuáles son sus sentimientos y emociones. ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo se sienten? Si se sienten tristes, si se sienten contentos, si se sienten preocupados. Todo eso es parte de la opinión. Eso está bastante desarrollado, ¿cierto? La observación general número 12 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. No hay un límite de la edad, un límite mínimo. Ahora, evidentemente, en la práctica, un bebé recién nacido, es muy difícil que comparezca a un tribunal a dar su opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, pero ya se sabe, ¿cierto?, que incluso bebés muy pequeños son capaces de manifestar de una manera todavía muy primitiva, muy básica, ¿cierto?, un malestar frente a una persona. No le gusta a alguien nomás, no le gustó, eso lo manifiestan. No se pone a llorar, etcétera. Entonces, eso es parte de ese derecho y tenemos que ir avanzando en cómo nosotros nos adaptamos a esas especiales condiciones características conforme al traumatario y a su etapa evolutiva. Excelente. La pregunta mía iba dirigida en cuanto a accionar como sujeto activo. Sí. ¿Tiene la posibilidad las personas menores de edad dentro de la justicia chilena a ser actoras, o sea, demandadas o demandar?
Sé que esa pregunta es súper buena, porque en materia de familia ningún problema. Los niños pueden ir, no sé, tiene 3 años y va al tribunal y dice, quiero que me ayuden porque mi papá me pega, ¿ya? O sea, inmediatamente se abre la causa, inmediatamente, y activó el niño accionó, ¿ya? Pero ¿sabes qué pasa? Que efectivamente nos hemos dado cuenta que en otras materias, como que pareciera que el tema de los derechos de los niños no suena. Y por ejemplo, pasó, ¿cierto? Nos comentaba otro profesor en otro seminario, que uno dice los niños tienen derecho a asociarse, por ejemplo, a hacer asociación. Entonces había un grupo de niños, no sé, de 6 años, 8, 10 años, que querían formalizar su asociación, tenían un club de algo, no sé, de fútbol, no sé, cualquier cosa. Entonces, hay una formalidad, pues se va al Ministerio de Justicia y uno dice, inscribe su asociación, dice que es el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, etc. Bueno, no los dejaron porque no tenían representante legal. O sea, porque no fueron con su representante legal. Entonces, claro, ahí choca, tenemos todavía grandes contradicciones con nuestro procedimiento entre esta lógica de que los niños son sujetos de derecho y que por lo tanto pueden hacer cosas. ¿Ya? Y el Código Civil de Andrés Bello, con todo el mérito que tiene del mundo Andrés Bello, ¿cierto? Pero un código que básicamente ve a los niños como incapaces y los coloca en el mismo lugar que los dementes, ¿no? Entonces, chocamos todavía con eso y hay muchas áreas, como derecho consumidor, otras áreas del Estado que no están muy conectadas con este lenguaje de los derechos de los niños que todavía choca. Pero en los tribunales de familia no debería haber ningún problema. No hay ningún límite. Excelente, muchísimas gracias. No tenemos manitas levantadas y las consultas que nos han hecho de manera vía chat. Estado. No sé si quiere hacer usted alguna idea final. No, muchas gracias, Mayra, por tu presentación, por esta oportunidad. Solamente decirle lo siguiente. Es desafiante lo que se viene hacia adelante, no cabe duda, ¿ya? Y es bueno mirar, ¿cierto?, lo que pasó en nuestra experiencia. Bueno, ustedes se conectaron con jueces, juezas de nuestro país para ver cómo funcionaba. Tenemos estas charlas que hemos tenido, ¿ya? Pero sin duda eso tiene que ir acoplándose a la idiosincrasia, las condiciones de Costa Rica que ustedes tienen. Lo importante yo creo que es que lo que nosotros decimos respecto de cómo este proceso va a beneficiar a los usuarios, a las personas, brindándole un debido proceso, una justicia más rápida, etcétera, de alguna manera eso se cumpla efectivamente. ¿Ya? Y que no sea una ilusión, ¿cierto? Buscar los mecanismos, ir revisándolos rápidamente, porque acá pasamos un susto bastante grande, tuvimos un problema de colapso de los tribunales, porque no fuimos capaces de prever esa situación. Y bueno, no digo que seamos capaces de verlo todo, y puede ser que hayan cosas que simplemente no se puedan ver, pero hay que reaccionar con rapidez y hacer los cambios que sean necesarios. Desde ustedes como jueces y juezas también tener la disposición al cambio, tener la disposición para equivocarse, tener la mirada o la humildad, ¿cierto?, para poder ir avanzando en conjunto con los demás actores del sistema en la implementación de este sistema nuevo de procedimiento oral. Y confiar también en el trabajo interdisciplinario y en lo que han hecho ustedes y en este camino que están recorriendo. Evaluar cómo se va implementando, ¿cierto? Y mi consejo siempre es la gradualidad en la implementación. ¿Ya? Bueno, Costa Rica es un país diferente de Chile. Chile es muy largo, extenso. ¿Ya? Tenemos la opción de empezar por ciertas regiones. Costa Rica es otra realidad, pero tienen que ver cómo hacerlo de mejor manera
La gradualidad a mí me gusta mucho, es partir de a poco, ir evaluando, ¿ya? Pero ahí está la definición, ¿cierto?, de la política pública en esta materia y tratar de hacer lo mejor posible con eso que tienen, ¿no? Y acá estamos para lo que ustedes necesiten y se requiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me quedo con muchas de sus palabras. El tema de la humildad, de poder reprogramarnos cuando algo no salga bien y con humildad tratar de reconducir tal vez lo que creíamos que era correcto y que hay que tomar otro camino. De verdad, muchas gracias por el apoyo. La capacitación que ustedes nos brindaron con las funcionarias fue de muchísima importancia y el día de hoy poder escucharlo con la facilidad que usted escribe esa audiencia preparatoria y luego la audiencia de pruebas. Esperamos algún día estar a ese nivel de poderlo hacer en unos cuantos minutos sin perder el orden y de memoria, ¿verdad? Muchísimas gracias, un saludo desde Costa Rica, esperamos tenerlo pronto por acá, ya de manera presencial, y nuevamente, pues recordar, claro, recordar que esto es un esfuerzo de la Escuela Judicial y de la Comisión de Familia para traer pues estos espacios de calidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y en especial a don Sergio por este ratito de muchísimo provecho. Sí, les voy a entregar la ponencia escrita, está todo escrito y además mucho más, porque no alcancé a verlo todo, viene con la bibliografía y además les voy a agregar otros papers que he escrito sobre el tema y otros de otros autores también. Se los voy a mandar a Mayra para que se los pueda distribuir ahí a las juezas, a los jueces. Un honor haber estado acá con ustedes, magistrados. Aquí tenemos muchos mensajes de agradecimiento. Probablemente este documento, Sergio, lo suba a este mismo chat para que quienes participaron puedan acceder a él y pues luego también remitirlo vía correo electrónico. Se lo mando. Esto es cómo se hace con el más, ¿cierto? Ahí. Sí. O en chat. En chat están unos puntitos. No. Yo en este momento no tengo para agregar el archivo, no sé por qué, pero sí hay un adjunto. Si le da en el mismo chat hay un adjunto y ahí mismo lo puede subir. No aparece la opción. De verdad estoy buscándola y no aparece la opción de adjuntar. No, a mí tampoco me aparece, pero cuando me lo envíe yo me encargo, me comprometo aquí públicamente de enviárselo a todos los compañeros y compañeras que hoy participaron y pues quienes tengan interés. Sí, ahí pues está todo con enlaces. Saludos de todas las colegas también que tuvo la oportunidad, don Sergio, de participar en esta experiencia Costa Rica-Chile. Aquí le deja su saludo. No, muchas gracias, muchas gracias. Ya, pues aquí está, les voy a mandar el documento, viene todo con enlaces, viene todo con la bibliografía, les voy a mandar todos los otros documentos también y espero que les pueda servir un poco para guiarse y precaver algunos riesgos de la oralidad, ¿no? de esta nueva realidad. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias a todos los compañeros, recordar registrarse para que puedan documentarse cuántas personas nos conectamos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.